Agradecido, Señor, con usted porque a pesar de todas nuestras faltas, usted sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor, y nos sigue tratando, Señor, de utilizar para poder seguir llevando su mensaje. Le pedimos que pueda guiarnos, Señor, en esta hora que vamos a poder estudiar de su palabra. Le pedimos que pueda preparar las mentes de aquellos más jovencitos, Señor, para que ellos también puedan entender su palabra y puedan ponerla en práctica, Señor, y así poder predicárselas a otros. Quédese con nosotros cada día, ayúdenos para ir por el camino siempre de la obediencia, ayúdenos a ser un ejemplo, Señor, y ayúdenos para que pongamos todo de nuestra parte, Señor, para hacer su voluntad. En el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Bueno, un feliz santo sábado a ti, que hoy solo tengo una alumnita, y a todos aquellos que nos verán a través de internet cuando esta escuela sabática junior esté subida. Seguimos en nuestro estudio de la historia de la Biblia. Seguimos con Génesis aún. Llevamos ya, ¿cuántas escuelas sabáticas? Creo que son 6 con esta, si no me equivoco. No me parece. 6 o 7. Llevamos desde julio, ¿no? Más o menos. Sí, pero creo que hemos hecho 5 o 6. Ahorita no tengo el número. Pero hemos visto todo lo que serían los primeros capítulos de Génesis, y ahora vamos por el capítulo número 20. La escuela sabática pasada, ¿te acuerdas cuál fue el tema? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y vimos cómo fue castigada Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué fue castigada? Porque había mucha maldad. Es correcto. La maldad había llegado hasta un colmo, había llenado la copa de la ira de Dios, y Dios ya no podía seguir teniendo paciencia con Sodoma, porque ya veía que sus habitantes no se arrepentirían. Y aunque le llevara mensajes de amonestación, no lo haría. Entonces decidió poner fin a esas ciudades porque habían sobrepasado ya los límites y no podían seguir. Y entonces, ¿qué hizo llover? Azufre y fuego. Fuego y azufre, correcto. Y estuvimos hablando de que aún hoy en día esas ciudades de la llanura existen, pero existen como monumento, como testimonio de cómo Dios, cuando las personas no hacen su voluntad, sino que se pasan en su maldad, pues castiga. Y hoy en día hemos visto a través de las conferencias cómo Ron Wyatt descubrió esa ciudad, Sodoma y Gomorra, cómo aún está ahí y cómo se ha extraído de ahí el azufre y se ha analizado y se ha hecho ver que realmente no es un azufre común. Y otras cosas más que también más adelante, si Dios permite, podamos ir ahí para poder traer más evidencias de que esa ciudad existió y de que Dios realmente los castigó haciendo llover fuego y azufre, como muestran ahí las evidencias. Entonces, pero, ¿qué pasó con Lot? Después de que el ángel tuvo que sacarlo prácticamente a la fuerza de la ciudad junto con sus 2 hijas y su mujer. Se fue a Zoar. Sí, pidió que fueran que los dejaran ir a una pequeña ciudad llamada Zoar, que era igual de corrupta que Sodoma y Gomorra, pero Dios por misericordia se lo permitió. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal porque Dios les había dicho que ni tan siquiera voltearan a ver atrás para ver qué pasaba con la ciudad. Y como su corazón aún lo había dejado ahí, pues ella volvió a ver y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, y después resulta que Lot de esa ciudad vio que esa ciudad no era igual que Sodoma y Gomorra y se fue para unas cuevas junto con sus 2 hijas. Y después pues las hijas que ya traían la maldad de Sodoma y Gomorra pues decidieron acostarse con su padre y así concebir un hijo cada una de ellas para preservar la descendencia. Y es de ahí donde vienen los amonitas, los moabitas y los amonitas también. Entonces, y que fueron un pueblo aférrimos enemigos de Dios, del que salió ahí de esa descendencia. Bueno, pues hasta ahí se nos menciona
lo de Lot. Y ya no se nos vuelve a mencionar Lot, pero sí, o nuevamente volvemos con Abraham, a ver qué ha pasado, o qué pasará, o qué sigue, o qué es lo que el fin de Abraham. Y vamos con el capítulo número 20, si quieres empezarme a leer hasta el 9. De allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada y tiene esposo. Pero Abimelech no había llegado a ella, y respondió: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, es mi hermana. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de corazón y limpieza de manos hice esto. Y Dios contestó: sé que con integridad de corazón has hecho esto. Por eso te detuve de pecar contra mí y te impedí que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, que es profeta. Él orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos, y cuando les contó esas palabras temieron en gran manera. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos hiciste? ¿En qué falté contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, hiciste conmigo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos acordamos de que algo parecido había pasado anteriormente con Abraham. ¿Te acuerdas en qué ciudad? En Egipto. En Egipto también. Abraham él le había dicho cuando iban a entrar a Egipto a Sara que dijera que él era su hermano, que no dijera que era su esposo, porque por culpa de si decía eso, pues lo podían matar. Y en este caso, nuevamente aquí, en las tierras de Abimelech, ¿qué dijo Abraham otra vez? No había aprendido la lección, ¿no? Porque ya anteriormente Dios le había dicho que no estaba bien lo que había hecho, pero nuevamente lo vuelve a hacer. Y le dijo ¿qué le dijo al rey? Que ella era su hermana, y el rey la tomó para sí. Y entonces, ¿qué pasó con el rey Abimelech? Dios se le apareció, ¿y qué le dijo? En sueño. Que no se llegase a esa mujer, porque era la esposa de Abraham. Entonces él no lo sabía, obviamente, y Dios dice lo detuvo de pecar contra ella. Así que seguiremos viendo qué más sucedió con esta parte de la historia de Abraham. Nos quedamos por el 10. Y Abraham respondió el 10, ¿verdad? Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por esposa. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la tierra de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, lo dio a Abraham, y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y Sara dijo: he aquí, he dado 1000 piezas de plata a tu hermano, mira que él te es como velo de tus ojos para los que están contigo y para todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque había del todo cerrado Jehová la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues que lograron llegar a un acuerdo. Dios le había cerrado la matriz, o sea, le había hecho estéril a todas las siervas y las esposas de Abimelech por culpa de Sara. Pero una vez él habló con Abraham, y Abraham le dijo que realmente, porque eran medio hermanos, pero era también la esposa de Abraham. Entonces, obviamente, le dijo parte de la verdad y la otra se la ocultó, que al fin y al cabo es una mentira, ¿no?
ocultar parte de la verdad, solo decir una parte y dejar la otra, y no decir nada, pues es una mentira. A veces también a nosotros nos pasa que tenemos algo que decir y no decimos completamente la verdad, sobre todo cuando son niños, pues los niños son, por querer ocultar algunas cosas que han hecho con sus padres, pues solamente le dicen la parte buena y dejan a un lado la parte mala. Por ejemplo, cuando tienen exámenes y sacan buenas notas en uno, pero malas notas en otro, no todos los casos, pero solamente dicen las buenas notas y por otro lado ocultan lo que serían los exámenes que no les ha ido bien, por decir un ejemplo. Entonces debemos de tener cuidado de que siempre la verdad tiene que ir tal cual es, no importa que las consecuencias, porque al fin y al cabo nosotros mismos somos los que metemos la pata en ese sentido. Entonces pasó esto de Abimelech. Dios también lo reprendió a Abraham esta vez porque había hecho eso. Y seguimos con la otra parte de la historia, y ya veremos que en esto que sigue viene lo que sería el nacimiento del hijo prometido, el hijo tan esperado de Abraham y Sara. Lee el 21 y yo te digo dónde. Es cierto, empezamos lo que sería los versículos que dejé para memorizar, que es Génesis 21 del 1 al 3. Como hoy solo tenemos una alumna, pues nos lo va a decir lo que se aprendió. Como le había dicho, el Señor visitó a Sara e hizo por ella lo que había hablado. Había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, al tiempo mismo en que Dios le había dicho, o le dijo. Abraham llamó a Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Así es. Entonces tenemos el versículo para memorizar, el 21:1-3. También cada vez que dejo algún versículo, pues los que nos miran en sus casas, los jovencitos, los niños, pueden también aprendérselo y así ir memorizando la Biblia, que les ayudará en un futuro y también ayudará a ejercitar la memoria. Y dice el capítulo 21, empieza a leerlo y seguimos. Del 4 Bueno, empieza del 1 y después seguimos, y después yo te digo dónde cabes. Como le había dicho, el Señor visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho. Y Abraham llamó a Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me hizo reír, y que el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: que no hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día de que Isaac fue destetado. Sí. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, tenemos aquí el cumplimiento de la promesa. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, y Sara, pues me imagino que andaba por ahí, por lo mismo. Entonces vemos claramente que fue un milagro de Dios, porque ya a esas edades tener un hijo, aunque sea en los tiempos bíblicos, ya a las mujeres se les ha ido la menstruación y ya pareciera imposible que quedaran embarazadas, pero como Dios es el Dios de lo imposible, Dios quería mostrar y hacer ejercitar la fe de Abraham para que fuera también para nosotros un ejemplo de fe, y que debemos de tener esa fe. Ya veremos después qué fe es la de Abraham. Y entonces, ¿qué nació un hijo? ¿Y cómo lo llamó? Isaac. Isaac, ¿qué significa? ¿Te acuerdas? El que hace reír. Exactamente. ¿Por qué? Porque Sara se había reído cuando los ángeles iban para Sodoma y se quedaron ahí con Abraham comiendo. Pues ellos les dijeron que Jehová mismo les dijo que él iba a cumplir
su promesa porque le iban a hacer un hijo. Entonces Sara estaba en la tienda y se echó a reír porque no lo podía creer. Pero ¿qué pasó? Abraham estaba feliz, obviamente, le había nacido su hijo, el que tanto Dios le había prometido de su legítima esposa, porque Agar era una esposa, pero no era la legítima, porque para Dios solamente había una esposa y era la esposa con la que él se había casado de un principio, la que Dios había escogido para él. Y entonces estaba feliz porque era su hijo de la esposa que amaba y era el hijo de la promesa, porque Dios se lo había prometido. ¿Y qué pasó? Pero entonces el niño empezó a crecer. ¿Y qué pasó con Agar? El hijo de Agar se reía de él. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, si leemos Patriarcas y Profetas, justamente en esos capítulos, durante mucho tiempo, claro, al Sara no tener hijos y ella sí tenía a su hijo Ismael, pues claro, ella se veía como que era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido y el heredero de toda la riqueza de Abraham. Y entonces ella se jactaba de eso y de hecho cuando se casó con Abraham y que estaba embarazada de Ismael, pues recordemos que también Sara se peleaba mucho y Sara la había echado y que Dios los había hecho volver y la había sustentado durante ese tiempo. Pero esta vez, claro, ya veían que había nacido un hijo de parte de Sara. ¿Y qué es lo que él sentía ella? ¿Qué crees tú que sentía? Celos y envidia, porque ahora este niño le iba a quitar el lugar ¿a quién? A su hijo. Y entonces claramente los celos y las envidias hacían que ambos dos, tanto Agar como Ismael, que estaba adolescente y el otro niño era pequeñito, pues empezaran a burlarse de él, empezaran a tratar de humillarlos y muchas cosas más. Pero vamos a ver qué pasó ahora. ¿Por dónde nos quedamos? El 11. Por el 11. Y este dicho apareció grave en manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre y agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella partió y andaba errante por el desierto. Para Abraham no fue fácil, obviamente, porque claramente Sara le dijo: o es este tu hijo o es el mío, que tenía que prácticamente, no con esas palabras, pero que tenía que decidir entre los dos, porque ya no aguantaba la actitud de Agar. Entonces él le dijo: pues haz lo que a ti te parezca, y ella pues le dijo que tenían que irse. Y entonces era su hijo, lo quería también, pero tuvo que tomar la decisión de despedirlo, porque Dios le había dicho que así tenía que ser. Y entonces con dolor en su alma, pues él preparó agua y comida y la hizo que se marchara sin saber qué es lo que pasaría, pero confiando que Dios le había dicho que de Ismael iba a haber una simiente también. Y faltó el agua del odre, dice, y echó al muchacho debajo de un árbol, y se fue y se sentó enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo en tus brazos, porque haré de ti una gran nación. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho, creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y la madre le tomó por esposa de la tierra de Egipto. Y aconteció que aquel mismo tiempo, bueno, ya esta es otra parte de la historia que solamente vamos a resumir. Entonces, ¿qué pasó con Agar al final? Fue errante por el desierto y que se le acabó las provisiones, se le acabó el agua. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? Dejar al niño debajo de un árbol. Dice: así me daré la vuelta y no veré cuando el niño muera. Porque claro, estaban sin agua, sin comida, estaba mal, y era un muchacho también que necesitaba.
Y entonces en eso Dios escuchó y lloró, dice, y Dios escuchó la voz de ella, el llanto, la angustia, y se compadeció, obviamente, y le dijo, alza al muchacho, y le hizo aparecer allí una fuente de agua, donde pudieron tomar el agua, y a partir de ahí, pues Dios lo sustentó, y dice que él fue diestro en tiro al arco, fue cazador, y hizo de él, pues, una gran nación, y de Ismael hoy viene todo el mundo árabe, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Y después, pues dice, sigue aquí, no lo vamos a leer, pero sigue aquí que dice que Abimelech y Abraham hicieron pacto, hicieron una alianza, porque ambos vivían por la misma zona, e hicieron una alianza de que no iba a haber riña entre ellos y que iban a convivir pacíficamente. Y bueno, y pasamos a la parte fuerte de este tema, que es la prueba suprema de Abraham, una prueba que no fue nada fácil y una prueba que no cualquiera hace lo que hizo Abraham en este capítulo, lo que Dios le dijo que hiciera y la fe que él tuvo para poder tratar de llevarlo a cabo. Así que vamos a comenzar a leer del 1 al 8. Lee, claro. Un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. El tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío, y él respondió, ¿qué mi hijo? Isaac agregó, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Entonces, ¿cuál fue la prueba que Dios le pidió a Abraham? Que sacrificara a su hijo. Imagínate, su hijo, que era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho que de él haría una gran nación y de él tendría mucha descendencia, infinita como las estrellas del cielo. Y ahora, claro, le decía a Dios que sacrificara a su hijo, a su único hijo, al que él amaba, al hijo de la promesa. ¿Cómo se debió haber sentido Abraham? Confuso porque en realidad Dios le habló, pero no así tan directamente o no se le apareció, sino que fue una impresión que él sintió en su cabeza que Dios le decía. Entonces, claro, estaba confuso. ¿Será que yo estoy malinterpretando lo que Dios me dice? ¿O será que estoy engañado? ¿O no es cierto lo que estoy escuchando? Claro, estaba muy confuso. Y ya veremos qué es lo que hizo Satanás también. Aquí en Patriarcas y Profetas, de la página 145 nos dice, Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, hablando de Abraham, pues la ley divina mandaba no matarás, y Dios no habría exigido lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca había hecho antes, para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no ese terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma, y que le prometieron ese mismo hijo Isaac. Fue al sitio donde varias veces había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero nunca ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse.
La luz del día llegó, se aproximaba y debía de ponerse en marcha. Entonces, ¿qué pasó? Que Satanás le estaba poniendo dudas en su cabeza y diciéndole, Dios te ha dicho no matarás, entonces ¿cómo vas a matar a tu propio hijo? Pero Abraham, que tenía una relación tan íntima con Dios, él sabía que lo que estaba escuchando tenía que ser cierto porque Dios lo iba a probar. Y entonces, ¿qué hizo para saber? Se puso a ¿qué? A orar. Se puso a orar como nunca antes lo había hecho. Y a veces es lo que nosotros debemos hacer. Tal vez pasamos por situaciones complicadas y estamos tan confusos y creemos que lo que estamos haciendo puede ser que sea correcto o no. Y estamos con esa duda y esa incertidumbre, pero ¿cómo saber si lo que tú estás sintiendo en tu mente, esa voz que estás escuchando, es de verdad la voz de Dios y no la voz del enemigo, para no equivocarte? Como Abraham se postró, oró como nunca, derramando su alma en la oración, así como veremos más adelante con otras historias. Y entonces supo que lo que Dios le había dicho era eso, que tenía que entregar a su único hijo al que él amaba en esa prueba tan dura. Entonces ellos, dice que bueno, ya lo leímos aquí, dice que de mañana se levantó y agarró su hijo, dice aquí el Patriarcas y Profetas en la historia, en el capítulo de la prueba de la fe, que Isaac y Abraham estaban acostumbrados a ir de montaña a ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces cuando Abraham dice que despertó al niño, porque era muy temprano para llevárselo, pues a Isaac no le pareció raro porque ya lo hacían anteriormente. Claro, dice que a Sara no le dijo nada, porque si le decía algo a Sara, claramente iba a hacer todo para no permitírselo, porque claro, era su hijo, el hijo amado, el que tanto había esperado, y no entendería, y trataría de persuadirlo en que eso que había escuchado no era voz de Dios. Entonces no le dijo nada, se llevó su hijo, alistó la leña, alistó el cuchillo, y se llevó 2 de sus siervos, y fueron caminando. Y justamente al tercer día, que ya veremos cómo ese tercer día tiene también significado, entonces fue cuando vio un monte, que es el monte Moria, y entonces supo que ahí era donde debía sacrificar a su hijo. Y nos dice aquí, aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniese a decirle que la prueba era ya suficiente y que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Pasó otro día largo y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo que ibas a dejar sin hijo resonaba en sus oídos. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó su sugerencia. Cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio una señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz de Dios que le había hablado procedía del cielo. Aquí voy a decir algo porque me pareció interesante esto que dice ella aquí, porque justamente en el tercer día Abraham ve la señal, ve una nube, ve un monte cubierto de una nube de gloria, dice, y supo que justo ese era la señal. En ese monte tenía que sacrificar a su hijo. Si nosotros vamos a lo que hemos hablado anteriormente acerca del 1, del 3, del 6 y del 7, del tercer milenio, o iniciando el tercer milenio, ¿qué dijimos que pasaría después de la muerte de Cristo? Que sería purificado. Cuando vino Cristo es que la gente volvía a ser purificada. Ajá, pero y pasando 2000 años después, ¿qué pasaría? Que vendría Cristo nuevamente y que iniciando ese tercer milenio, iniciando ese tercer milenio para que en el cielo, pues cuando Cristo venga, dice que aparecerá una nube pequeña como señal,
de que Cristo viene, y esa nube se irá haciendo cada vez más y más y más grande y se hará tan gloriosa y luminosa, y eso es que Cristo viene en esa nube, que en realidad es otra cosa, pero que ya veremos más adelante. Y entonces aquí nos está diciendo que justo en el tercer día Abraham vio esa señal, vio una nube en el monte Moria. Y entonces nuevamente nos hace ver de cómo al tercer milenio, justamente cuando se acaba el segundo y empieza el tercero, pues Cristo viene. Nuevamente después de que Él murió, hasta del 31 hasta el 2031. Nuevamente ahí nos está repitiendo una vez más todo ese sentido, esa simbología que la Biblia tiene. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Vamos a seguir leyendo. ¿Por dónde nos quedamos? Bueno, tenías que empezar a leer el 9, ¿no? 9. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Entonces, pero anteriormente vemos que Isaac le pregunta, ¿verdad? Lo habíamos leído antes. Padre, le dice, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Y justo en ese momento Abraham no se vio con el valor de decirle que era él. Entonces le dijo, hijo, Dios proveerá del cordero. Hasta el último momento supo Isaac que el cordero era él, que él era el sacrificio. Pero vemos cómo él, sumiso, aceptó la voluntad de su padre, aceptó que él iba a ser y que iba a ser clasificado, no puso ninguna resistencia. Se dejó atar, pero ¿por qué? Porque vemos que Abraham era un anciano y Isaac era un jovencito que tenía toda la fuerza y que si él quería se pudiese haber rebelado y no dejarse matar. Pero había tenido una educación por parte de Abraham y de Sara de que debía ser sumiso a la voluntad de su padre, y sobre todo si la voluntad de su padre iba con la voluntad de Dios. Entonces era un hijo obediente y hacía todo lo que su padre le dijera. Y entonces él se dejó, dice que Abraham lo colocó ahí, puso la leña, lo ató, y dice el 10, y extendió Abraham su brazo, tomó el cuchillo. Imagínate la escena, su hijo ahí asentado, llorando, porque aquí en este libro, en esta parte, dice que los dos se dieron un último abrazo, lloraron, se despidieron, y entonces fue cuando él ató a su hijo y tenía que hacerlo, tenía que degollarlo. Y el valor que tuvo que tener Abraham para llegar a levantar su mano, para matar a su hijo, tuvo que haber sido un valor tremendo. Y aquí una vez más nos muestra que Abraham amaba más a Dios por sobre todas las cosas que a su propio hijo, y que así tiene que ser. No quiere decir que nosotros vamos a ir a matar al hijo, no, este es un caso porque Dios quería mostrar algo en esto. Ya vamos a ver qué era lo que quería mostrar. También quiero leer, bueno, aquí dice, por fin se dicen las últimas palabras de amor, página 148, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente un brazo es detenido, y es lo que nos dice aquí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a su espalda, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, Jehová proveerá, porque dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Que apareció el ángel. Y le dijo que no lo matara. Que no lo matara, ¿por qué? Porque había probado que realmente Abraham amaba a Dios más que sobre todas las cosas, porque estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, al que amaba tanto, por hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál era el simbolismo que había en esto?
Vamos a leerlo aquí en el comentario bíblico de Génesis 22, que nos dice: Dios tenía un propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su hijo. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar a Abraham el evangelio de la salvación para los hombres, y a fin de convertir la verdad en una realidad, probar su fe. Requirió de Abraham que matara a su querido Isaac. Toda la agonía que sufrió Abraham durante esa pura y terrible prueba tenía el propósito de impresionar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Era un simbolismo que lo que Dios le estaba enseñando a Abraham en ese momento, y lo que Dios iba a enseñar a través de todos los tiempos bíblicos y a través de todos nuestros tiempos, de cómo esa prueba que estaba pasando Abraham era lo que Dios iba a pasar, porque Dios entregó ¿a quién? A su hijo. Y en este caso no hubo quien lo reemplazase, sino que realmente murió. Y entonces toda la angustia que sintió Abraham por lo que iba a hacer es la misma angustia que Dios sintió al dar a su hijo y que viniera a esta tierra a morir y lo ultrajaran como lo hicieron. Dice: en el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que él había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones futuras. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes y la tierra, por tanto obedeciste mi voz. Este gran acto de fe Abraham descuella, dice, como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios durante aquel viaje de 3 días. Tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo se le condenaría como asesino, como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fueran desechadas y menospreciadas. De esa manera se destruiría la facultad de beneficiar a sus semejantes. Pudo alegar que la edad dispensaba de obedecer, pero el patriarca no recurrió a ninguna de estas excusas, y a veces nosotros recurrimos a tantas excusas en lugar de obedecer. Abraham era un humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios era justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Y por eso dice: Abraham creyó y sus obras le fueron contadas por justicia, porque hay gente que dice que solamente la fe vale y a las obras pues no importa lo que hagas, puedes hacer lo que te pegue la gana, total, ya Dios murió y puedes obedecer. Eso era para el Antiguo Testamento, pero ahí vemos que la fe y las obras de Abraham iban en conjunto, las dos. Él obró por fe y así Dios pudo pudo justificarlo, porque lo hizo así. Entonces nos dice acá también: mediante símbolos y promesas Dios evangelizó antes a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a sus judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces ese carnero, ¿quién era realmente? ¿A quién estaba prefigurando? A Jesús, que iba a tomar el lugar ¿de quién? Del pecador. Era un carnero inocente ahí, no tenía culpa. Y entonces Dios se lo proveyó, haciéndole prefigurar que Cristo vendría a este mundo unos años después para morir por nuestros pecados, porque nosotros éramos los culpables, Él no tenía la culpa, pero que se había transgredido la ley de Dios, y la única forma de redimir al ser humano era con la muerte del propio Dios, del propio Creador. Entonces, terminemos de leer esta parte para acabar. Leer a partir de... ¿Dónde nos quedamos? El 10, ¿no? No, ya, no, más adelante. El 15, sí, el 15 creo. Uy, medio perdida ya. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo. Él le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz.
Y Abraham volvió a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerba. Y Abraham habitó en Beerba. Bueno, y dice que después aconteció que de estas cosas fue dada nueva a Abraham, diciendo que aquí que también Milca dado a luz hijos de Nacor tu hermano, a Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Keset, y a Ato, y a Pildas, y a Gidaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y a su concubina que se llamaba Reuma. Dios a la luz también a Teba, a Gahán, a Taz y a Maca. Entonces ya veremos por qué está hablando de esa descendencia más adelante, qué pasó con Rebeca, una de las hijas del hermano de Abraham. Bueno, y aquí termina la parte de la historia, de la prueba de... Rebeca no era la que se casó con Jacob. No, se casa con Isaac, con el hijo de la verdad, promesa. luego está Raquel, me parece que era. Sí, es que siempre me confundo. Bueno, ya lo veremos para que te quede más claro en la próxima semana, que es el casamiento hablamos de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, y viene el casamiento de Isaac. Llegaremos hasta, bueno, veremos el 23, el 24, y trataremos de llegar al 26, porque no lo vamos a leer todo, porque son genealogías, y trataremos de llegar al 26. Entonces, el versículo para memorizar que dejaré para el próximo será el 24:7. 24:7 para estudiar. Bueno, después te lo digo después. Entonces, pues aquí terminamos con nuestra parte de la Biblia de este sábado. Vemos cómo Dios, a través de la historia, nos muestra y nos enseña, nos da lecciones. Por ejemplo, en este caso de Abraham, de la gran fe que tuvo. Ninguno de los hijos de Dios, a través de la historia, ha tenido esa prueba tan fuerte. Si vemos al principio, cuando Adán y Eva fueron creados, les dio una prueba, ¿no?, de obediencia, que era que no debían de comer del árbol del bien y del mal. Y era una prueba facilita. Simplemente no deberían de tocar ese árbol. ¿Pero qué? Fallaron, ¿no? Y vemos que a Abraham se le dio una prueba muy difícil, porque tenía que matar a su hijo, al que amaba tanto. ¿Y Abraham qué hizo? Lo intentó matar. Sí, Abraham obedeció a Dios, y entonces vemos cómo realmente cuando Dios está en esa cuando nosotros estamos en esa íntima relación con Dios, como lo estuvo Abraham, y que Abraham se equivocaba, pero su dependencia total era de Dios. Entonces es como nosotros podemos triunfar y podemos tener esa fe de Abraham, y podemos hacer todo lo que Dios nos dice. Así que Dios pueda ayudarnos a poder tener la fe de Abraham. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que a pesar de todas nuestras faltas, Señor, usted nos sigue enseñando lecciones preciosas y nos quiere ayudar, Señor, para poder tener esta fe de su Hijo, Señor, que fue una fe tan grande que solamente aquellos que tienen una comunión tan estrecha con usted lo pueden lograr. Ayúdenos para poder hacerlo, Señor, para poder entender cada día más de su palabra, y para que todo lo que en nuestro corazón exista y solo nuestro deseo sea el poder predicar de su palabra y el poder ayudar a los demás, Señor. Que eso sea siempre lo más importante en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén.